Es Juan Carlos Corbacho, de Norte Ya, que está en Salta, en Orán. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Antonio? Abrazo para todos los que nos están acompañando. Preocupado porque algunas noticias dan cuenta que hay un ingreso de contagios de COVID a través de fronteras en el norte, en Salta, y que como que se ha agudizado. Jujuy era un lugar que no tenía nada y de golpe explotó, y Salta me parece que empieza a tener un ritmo de contagio que no era el habitual. Tristemente, Antonio, tengo que decirte que tenés un concepto real y muy claro, muy definido de lo que está pasando aquí en esta parte donde comienza la patria para nosotros. Aquí Orán es la segunda ciudad de la provincia de Salta, distante a unos 25, 30 kilómetros de la localidad de Bermejo, que es la primera localidad del lado boliviano. Del otro lado de la frontera, cerca de la localidad de Tartagal, que son las ciudades referencias, está Salvador Massa. Pegadito a Salvador Massa está la localidad de Pocitos. Estos dos epicentros literalmente están viviendo situaciones muy, muy complejas y caóticas, incluso podría decirte más aún la localidad de Yacuiba. En Yacuiba los casos se cuentan por miles. Se hablan de alrededor de 2.500 casos en una población que ha de ser de 60.000, 70.000 habitantes, como mucho. Y en este lado de la frontera, de donde yo me encuentro, está del lado argentino, la localidad de Aguas Blancas, del lado boliviano, la localidad de Bermejo. ¿Qué tienen en común estas dos Yo fronteras? te diría, ¿qué tienen de diferencia para que en Bolivia haya tanto, ¿está? Y en Salta hubiese sido que estaba relativamente controlado? ¿Qué política se aplicó? Eh, para mostrarlos geográficamente, de diferencias del lado de Aguas Blancas, Bermejo, el río Bermejo, el mítico río Bermejo que termina siendo una barrera que tal vez en verano puede llegar a contribuir o hacer algún tipo de impedimento. En invierno, el agua da a la cintura, a la rodilla, Se pasa no es caminando, va. demasiado, caminando. Y en algunos casos, incluso también, te voy a compartir un video a posteriori para que lo compartas con la gente de la agencia de noticias, de cómo se trepan a lo que nosotros llamamos jangada, que son bultos embalados, que los utilizan como balsas precarias, absolutamente riesgoso, peligrosísimo, pero que lo han naturalizado de tal forma que les permite a ellos viajar de manera normal. Bueno, tenemos este contexto en la localidad de Aguas Blancas y Bermejo. Del lado de Pocitos y Yacuiba, una frontera seca, o sea que atravesás caminando de país a país. ¿Cuáles son las diferencias? Que en Bolivia no se hacen demasiados testeos, que aquí se trató de generar algo de conciencia, lamentablemente, y a pesar de eso, en la localidad de Tartagal, que se disputa con la ciudad de Orán, ser la segunda o tercera, termina ¿De siendo un cuántos dato habitantes estamos hablando en Tartagal y en Orán, Juan Carlos? Orán ciudad tiene 150.000 habitantes y el departamento todo, que tiene alrededor de 5 localidades más, estamos hablando de 250.000 habitantes, Orán, que electoralmente es la segunda más importante de la provincia. La localidad de Tartagal se ha visto convulsionada y ha de tener 220.000, 230.000 habitantes a nivel Sí, departamento, a nivel ciudad. son aglomerados importantes de gente. No son localidades de 20, 30 mil habitantes. Cuando entra y no se puede manejar la trazabilidad en localidades de esa cantidad de habitantes, están en un problema. Y literalmente es un problema, porque además también el caso cero de la localidad de Tartagal llegó y fue confirmado que se trató de un hombre que provenía desde Yacuiba, desde Bolivia, que venía a hacerse atender a la localidad de Tartagal. Se debió aislar una clínica completa, se debió hacer absolutamente de todo. Aquí hay muchos asintomáticos también. Nosotros en la región en la que estamos, estoy hablando, hoy un día invernal para nosotros tenemos 18 grados. Claro.
el invierno suele ser muy benévolo con nosotros, aquí existen muchas plagas, y es el término textual el que utilizo. Algunos parafrasean con que tenemos las 7 plagas de Egipto y hay 2, 3 más dando vueltas por aquí, desde hantavirus, leptospirosis, leishmaniasis, todo lo que esté vinculado a una geografía que tiene una vegetación absolutamente espesa. Estamos hablando de selva de yungas, que además también contribuye al narcotráfico, que será otra cuestión seguramente para que Ese es una peste a sumar, ¿no? todo un tema, Antonio. Sobre todo aquí donde, solo como título te lo dejo, alrededor del 90% de las drogas duras que entran al país lo hacen atravesando estas fronteras de Salvador Maciel. Para, que no terminás de decir una frase. A lo mejor para vos, que sos un reconocido periodista de ahí, es algo natural, pero para nosotros escuchar de pronto que el 90% de la droga dura está entrando por ahí, me parece que es todo un título. Sí, hemos sido tristemente noticias. Hoy el juez federal que más drogas secuestró en la historia de los juzgados federales de la República Argentina se llama Raúl Juan Reynoso. Usted dirá, sí. está siendo condecorado, lo tienen en algún altar. No, está preso en la cárcel federal de Güemes, porque fue no solo acusado, sino que a través de un juicio se lo terminó sentenciando a 9 años de prisión por convivencia con asociaciones ilícitas. Todavía se espera un juicio para lograr determinar si es como se presume de que la droga que se secuestraba, que estaba alojada en los depósitos de la justicia federal, a posteriori eran reinsertados en el mercado, así como se dice, la droga que se secuestraba se la volvía a vender. Sí, te entiendo y se presume que tenía convivencia de varios sectores, ¿no? De varias partes. ¿Vos considerás que el tema droga está muy atado al tema COVID? O sea que también, o sea, el tema del tráfico tiene que ver con esto, o son dos carriles separados. A ver, me parece que lo del narcotráfico va a continuar existiendo, me parece que está aislado de esto. Sí hace falta controles en las fronteras de nuestro país en todos los aspectos para contrarrestar el narcotráfico, para contrarrestar este movimiento, este flujo permanente, constante que existen A ver, hace algunos días atrás la policía de la provincia realizaba controles en inmediaciones al río Bermejo entre algunos de los elementos que se secuestraron. Había 47 ciudadanos de nacionalidad boliviana que fueron demorados, que por suerte ya se está obviando todo el protocolo, sino que los invitan a pasar gentilmente hacia el otro lado, un ciudadano de nacionalidad uruguaya. Terminaron secuestrando desde cerveza en botella, cajones de cerveza en botella, que los llevan así, en los hombros, es una cuestión semiológicamente muy fuerte la imagen. Latas de cerveza, mercadería, una heladera exhibidora, una sierra carnicera, todo esto lo llevan a pulso, atravesándolo. Antiguamente solían existir una especie de barcazas improvisadas a los que aquí se los denominaba gomones, que estaba absolutamente legitimado. Con esto quiero decir, ¿no es legal? No es legal, pero para la gente es un medio de vida. Aquí también se evidencia otra cosa que es mucho más complejo, Antonio, que tiene que ver el abandono del Estado nacional, el abandono del Estado provincial en algunos aspectos incluso también, aunque es un resorte un tanto más complejo. Hace algunos días atrás, por la otra frontera, se detuvieron a 2 ciudadanos que venían desde Ucrania y que habían llegado de manera ilegal, que habían ingresado. Uno tenía registro de ingreso por Brasil y el otro sí se había registrado en Bolivia y pretendían llegar hasta, Kazajistán era el país. Pretendían llegar hasta la provincia de Buenos Aires. Digo, evidencia claramente que es una frontera donde se encuentran todas las cuestiones irregulares. Bueno, ya cuando dijiste que el 90% de la droga dura entra por ahí, estamos hablando,
ojalá que esto sirva y se viralice a nivel nacional para que lo tomen un poco más en serio, ¿no? No solo que es una frontera donde pasa droga dura, sino que además también con todo lo que esto significa. Salvador Massa, se dieron el homicidio de un carnicero y de su empleado que lo ejecutaron, los pusieron de rodillas y le pegaron un balazo de 9 milímetros en la nuca mientras estaban arrodillados. Así determinó la autopsia que se practicó. El homicidio de un sujeto que en realidad lo terminaron encontrado enterrado en soda cáustica. En soda cáustica y cal, así encontraron restos del cuerpo, ligado al narcotráfico. El homicidio de Liliana Ledesma, una productora agrícola, una productora, tenía un criadero de gallinas y demás, pero tenía un dato particular, su terreno colindaba con Bolivia, tuvo un dilema con quien para muchos es el paladín del narcotráfico de la región, que es Castedo, Delfín Castedo, que estuvo durante, o los hermanos Castedo, aquí se denomina clan, no existe el término cartel, pero sí clan. Este clan de los Castedo está sindicado como uno de los más importantes en la historia de la República Argentina, incluso también los que abastecían de sustancias a gran parte de la zona del Mediterráneo, las costas de élite y más exclusivas del Mediterráneo, eran, de acuerdo a las investigaciones, asistido por sustancia de este clan. A la mujer le terminaron cortando la boca con signos mafiosos como de quédate callada. A partir de eso, por aquel entonces diputado de la provincia de Salta era sindicado como el autor intelectual. A la hermana la terminaron confirmando con prisión perpetua por haber sido la responsable material de ese hecho. Hace algunas semanas atrás, aquí en la ciudad de Orán, se terminó confirmando la sentencia a 35 años de cárcel para quien habría sido el financista y autor intelectual de un homicidio a sueldo, con quien habría sido el homicida, un hombre que lo trajeron exclusivamente desde Tucumán para gatillar a un hombre en el microcentro oranense de 6 balazos de 9 milímetros. Hay tentativa de homicidio con este hombre que le ejecutaron 13 balazos, 6 le dieron en el cuerpo, y este hombre siguió con vida como si nada, y todo esto a partir de ajustes de cuenta, a partir de mexicaneos, el consumo de la hoja de coca, que para nosotros es absolutamente natural, que lo practicamos todos, desde las clases bajas, altas, sector agrícola, la clase política, los jueces federales, los gendarmes, la gran mayoría de los que vivimos en el norte, por una cuestión cultural, lo practicamos al coqueo. En el inicio de la pandemia, Antonio, el kilo de hoja de coca llegó a costar 25.000 pesos, 27.000 pesos. Eso había que buscarlo en Bolivia. Se la busca en Bolivia, y donde está absolutamente legalizado y demás. Se lo busca en Bolivia, se los trae en jangadas, se los trae en bultos. Cada uno de los bultos, como se los conoce acá, son chanchos. Cada chancho tiene un promedio de 22 kilos y medio, 23 kilos aproximadamente. Es toda una situación. Honestamente, se podría hacer un programa completo y apenas contaríamos una décima parte de todo lo que ocurre. Yo la verdad que llamé pensando que la problemática que empezaba a ver por esa zona, por el norte de Salta fundamentalmente, con el tema del COVID, y ocupamos casi la mitad de la nota charlando sobre el tema de algo que yo no sé si me estás hablando de Argentina, porque, a ver, yo estoy medio asqueado y cansado de los medios nacionales, de los periodistas porteños, para hacerte mucho más directo, donde todo el mundo cree que la noticia empieza y termina en la General Paz, ¿no? Y que el resto de la Argentina no existe. Así que, mirá, para que no se haga demasiado largo y perdamos el hilo y la audiencia, yo te invito a que retomemos esto en algún momento, Juan Carlos, que vos puedas, que yo pueda, con todo gusto. Y vamos viendo un poco los dos temas, ¿no es cierto? Esto que ojalá aparezca la varita mágica, el suero equino, el suero de llama, la vacuna de óforo de Rusia, de lo que sea, y nos tranquilice un poco. Bueno, y esto que me parece que es un problema serio a seguir,
Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, y tu predisposición. Con todo gusto, Antonio, y como dato final, la provincia de Salta en general tiene 1.507 infectados. Tiene en la jornada de ayer, por ejemplo, como para que vayas considerando, se dieron 80 casos. El día anterior habían superado los 100 casos y las localidades más comprometidas son la ciudad de Tartagal, una pequeña localidad que se encuentra dentro del departamento Orán, que es Colonia Santa Rosa, que es una localidad frutihortícola que aporta en esta época del año, aporta una gran cantidad de productos frutihortícolas Sí, justamente para los centros concentradores del país. Bueno, así se dieron 7 víctimas fatales y en una localidad que tiene 20.000 habitantes, es mucho. tener eso es realmente es muy fuerte. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, en mi caso me ha tocado también practicarme el hisopado por haber tenido un vínculo y lo que están recomendando los médicos es que ojalá sirva, incluso también, esto sí es oficial y hay que ser muy prudente con esto, me parece, Antonio, es claritromicina o acitromicina, que son similares, ir consumiendo eso en la medida que uno tenga alguna sintomatología de estado gripal, consumir mucha vitamina C, abundante agua permanentemente, sugieren consumir abundante agua y además también alguna especie de antialérgico, un paracetamol, y quienes somos católicos, quienes creemos en Dios y nosotros particularmente aquí en la ciudad de Orán a nuestro querido San Ramón Nonato, que es la celebración a fin de mes, y a nuestros patronos, al Señor y la Virgen del Milagro, confiamos en que esto va a pasar de la manera más rápida y ojalá que sea dejando la menor cantidad de secuelas y de daños colaterales. Te agradezco de nuevo mucho, me reservé el tema de preguntar por tu hisopado porque es personalísimo, pero te agradezco también la información. Sé que en las próximas horas vas a tener resultados, pero se te ve muy bien, así que seguramente el que está allá arriba te está cuidando. Gracias por tu tiempo de nuevo, te dejo un cariño grandote. Un fuerte abrazo para todos los santafesinos y que Dios los bendiga.